Nuestra historia inicia en una iglesia del centro de Roma, la Basílica de Sant'Apollinare, cerca de Piazza Navona. Una basílica muy hermosa, que guarda en su interior la sacralidad, pero también silencios que van más allá de la dimensión religiosa. En la cripta de la Basílica de Sant'Apollinare hay una tumba con un nombre que es al mismo tiempo emblema de la criminalidad capitalina y de la zona gris de los poderes. Enrico de Pedis, conocido como Renatino, jefe de la banda de la Magliana, fue asesinado el 2 de febrero de 1990. Algo difícil de imaginar, un criminal de ese calibre, sepultado en una basílica de valor histórico, artístico y religioso incalculable. Desde aquí, en este punto real y metafórico, inicia nuestra historia de hoy. ¿Por qué en esta trama que une la mafia romana, el Vaticano y servicios secretos desviados? Historia. La sepultura de Pedis es uno de los nudos más complejos e inquietantes de las historias de Italia, con un eco ligado a un misterio aún más grande, la desaparición de Emanuela Orlandi. Una historia que ya hemos contado en el pasado y que hoy volverá como un fantasma. Nuestra historia comienza en septiembre de 2005. Una noche, hay un popular programa de televisión llamado ¿Quién lo ha visto? Llega una llamada anónima. La voz al otro lado del auricular habla sobre el caso de Emanuela Orlandi. Para encontrar la solución del caso, vayan a ver quién fue enterrado en una cripta de la Basílica de Sant'Apollinare y el favor que Renatino le hizo al cardenal Poletti. Son palabras muy graves que impactan a la opinión pública y se comentan durante días en los periódicos y otros medios. Desde esa llamada, el caso toma un rumbo completamente diferente. Ya no solo se habla de la desaparición de la ciudadana vaticana, que desapareció sin rastro a inicios del verano de 1983. Hay una trama cada vez más densa que se extiende al jefe fallecido en la basílica, a las relaciones entre muchos componentes diferentes, el crimen organizado, los servicios secretos, la religión y el poder. Las investigaciones judiciales luego comprobarían que, efectivamente, en el estado tumba había algo incómodo. Pero eso lo veremos de aquí en adelante. Antes que nada, ¿quién era Renatino? De hecho, Enrico de Pedis, nacido en Trastevere el 15 de mayo de 1954, creció en un barrio popular. Marcado en esos años en Roma por la miseria y la criminalidad, Roma, en la posguerra, es una ciudad en reconstrucción. Una reconstrucción que también pasa por la obra de los llamados palazzinari. Ahí donde casi no había nada, había colinas, terrenos baldíos, pantanos o situaciones de extremo deterioro. Ahí nacen nuevos barrios que se destinan como dormitorios para quienes luego van a trabajar al centro de la ciudad, a los ministerios, a los palacios del poder. Pero de Pedis, por suerte, no nace en Primavalle ni en la Nomentana, sino en Trastevere, que aún es el centro de Roma, aunque tampoco la pasa bien en esa época. Crece. Renatino de Pedis, entre Trastevere y Testaxio, y es aquí donde recibe su apodo Renatino. Su vínculo con la banda de la Magliana es simbólico desde el principio. Es uno de los miembros fundadores, eso lo sabe todo el mundo. ¿Cómo empezó su historia? Ya era asaltante desde joven. Renatino de Pedis había confiado una bolsa llena de armas de su grupo. El pequeño grupo de delincuentes con los que se asociaba para cometer actos criminales le había confiado la bolsa al panadero Franco Giuseppucci. El panadero había sido asaltado y le robaron esa bolsa mientras fue a tomarse un café. Y de ese robo nació la relación con los otros miembros fundadores de la banda, empezando por Maurizio Abatino, Crispino, Giuseppucci y de Pedis. Así nace la banda Magliana, un grupo criminal que se abre camino en Roma en la segunda mitad de los años 70, con muchos hechos sangrientos. El secuestro de Grazioli, el asesinato de Franchino, el Cirminale, el que cortaba apuestos, la guerra con los Proietti, las crónicas. Las páginas de crónica de los periódicos, no solo de Roma, se llenan con las acciones de esta banda. Aunque es una banda muy extraña, nunca se había visto una organización así en Roma. Claro, habían estado los marselleses, de cuyas filas llegó como colaborador Danilo Abruzzati, el camaleón, otro personaje que ya hemos encontrado y al que ya le hemos dedicado una de nuestras historias. También llegarían otros elementos. Llegarían colaboradores de la 'Ndrangheta y de la Camorra. Gente que traía consigo relaciones privilegiadas con grandes jefes. Pensemos en Pippo Calò,
el llamado cajero de la mafia, pero también en la nueva camorra organizada de Raffaele Cutolo, para el suministro de estupefacientes. Renatino de Pedis es uno de los jefes de la Magliana, es uno de los que mueve los hilos, es uno de los que cuenta, y cuenta aún más, después de la muerte de Franco Giuseppucci, asesinado en la guerra con los Proietti. Tras la muerte de Giuseppucci y la venganza contra los Pestiaroli, la banda se desmorona. Hay dos facciones, la de los llamados Pestaccini, liderada precisamente por De Pedis, y la facción de todos los demás, que se vuelven cada vez más minoritarios. La de Abbatano. De Pedis gana esta disputa, pero en marzo de 1990 es asesinado en Piero Centro, Roma, en la Vía del Pellegrino por dos sicarios. ¿Quién los mandó? Es difícil de entender. No fue Abatino, a pesar de que los de Testaccio intentaron hacerlo regresar a Roma, incluso al costo de secuestrarlo y torturarlo, el hermano. Seguramente no fue algún viejo enemigo como los Proietti. Se habla de otro hombre que ya hemos encontrado en nuestras historias, Enrico Nicoletti, o Ersecco, si prefieren, la pronunciación usada por De Cataldo en su novela criminal. Un hombre extraño, diferente a los demás. Dentro de la banda, un hombre corpulento, ex carabinero, no tan amante de las armas de fuego, pero capaz de hacer mucho más dentro de la banda. También surge otra leyenda negra sobre Nicoletti, la desaparición del magistrado Paolo Adinolfi, quien desapareció sin rastro el 2 de julio de 1994, tras salir de su casa en Vía de la Farnesina, Roma. Nadie sabe qué fue del magistrado Adinolfi. Últimamente, se ha hablado de su posible asesinato y desaparición, con un entierro provisional dentro de una antigua propiedad de Nicoletti, la Casa del Jazz. Esa es otra historia que quizá contemos después. El hecho es que, volviendo a De Pedis, en marzo de 1990, su carrera criminal termina de manera violenta. ¿Y dónde es enterrado De Pedis? ¿En un cementerio cualquiera? ¿Tal vez de campo? No, en el verano tampoco. Ni siquiera es enterrado en esa cripta, en la Basílica de Santa Apollinare. No es un error, ya que Monseñor Piero Vergari, rector de la Basílica, emite un documento donde afirma que De Pedis hizo contribuciones para ayudar a jóvenes enfocándose en su formación cristiana y humana. Un benefactor, un filántropo, entendieron bien. El 6 de marzo de 1990, el Vicariato de Roma, a través del cardenal Ugo Poletti, da el visto bueno para el entierro en la cripta de Pedis. Una decisión que genera interrogantes, porque ¿por qué conceder un privilegio así a un jefe mafioso? ¿Y qué relaciones se tejieron para obtener ese privilegio? De ese entierro casi no se habla, excepto por esa llamada anónima en 2005. ¿A quién lo ha visto? Entonces, aquí surgen posibles conexiones. De Pedis, la Basílica y la desaparición de Emanuela Orlandi, hechos que comienzan a entrelazarse. Los magistrados de la Fiscalía de Roma inician investigaciones. ¿Qué oculta esa tumba realmente? Pasan unos meses y llegamos a 2006. Uno de los pocos arrepentidos de la banda, Antonio Manzini, apodado Accatone, afirma haber reconocido la voz del que llamó por teléfono a Chila Visto. Ruffetto, apodo de un hombre ligado a De Pedis, un asesino. La banda lo identifica como Antonio Manzini. El panorama se vuelve aún más inquietante. A lo largo de los años, se suceden las inspecciones en la cripta, solicitudes de acceso de los directores e incluso algunas interpelaciones parlamentarias. ¿Por qué el caso de Emanuela Orlandi sigue saliendo a la luz? No solo porque la chica nunca volvió a casa, sino porque ya hemos visto todos esos desvíos antes. En el video para ella, dejaron huella entre preguntas sin respuesta. Entre las pistas más inquietantes, está la que dice que la banda de la Magliana, en particular Renatino, habría tenido un papel en el secuestro. Entonces, volvamos al programa ¿Quién la ha visto? Pero esta vez, en julio de 2008, el programa transmite parte de una entrevista a Sabrina Minardi. Una mujer que había estado con De Pedis sostiene que Emanuela fue mantenida prisionera en un departamento en la vía Antonio Pignatelli y que De Pedis se lo mostró a ella. 2 sacos con cadáveres arrojados en una mezcladora de cemento en la costa, en Torbajanica. ¿Qué dice Sabrina Minardi? Es cierto, está mintiendo, quiere arrojar luz sobre el caso. ¿Finalmente quiere decir la verdad? ¿O solo está delirando o, peor aún, desviando la investigación? Los resultados de las investigaciones no son definitivos. Los cuerpos no se encuentran. Faltan pruebas. No se puede instruir un proceso ni esclarecer completamente el caso sin los elementos necesarios. La relación con la tumba de Pedis
parece ser clave para una interpretación más profunda. En 2010, el Vicariato de Roma autorizó inspeccionarla. Esperamos 2 años. En mayo de 2012 abren la tumba, junto al ataúd de De Pedis, que es reconocido. Se halló una caja con huesos de la época napoleónica, finales del siglo XVIII y principios del XIX, pero no hay vínculo con Emanuela Orlandi. El cuerpo de De Pedis fue trasladado, cremado y sus cenizas esparcidas en el mar. ¿Pero por qué? Intentemos imaginar. Quizá la tumba actuó como un espejo. No hizo más que reflejar muchas de las ambigüedades italianas. Jefe mafioso enterrado en sitio sagrado, con lazos a iglesias y poder político. Una desaparición enigmática que abarca más que solo una época nacional. Luego, con la llamada telefónica que actúa como detonador de una bomba, que pone en evidencia una anomalía y empuja a los investigadores a hacer su deber. Después de un largo silencio. ¿Pero cuál era ese favor? Recuperando precisamente el texto de la llamada que De Pedis habría hecho al cardenal Poletti, que en ese entonces era el vicario general de la diócesis de Roma. Ahí está la sospecha, el visto bueno para la sepultura, el papel de la iglesia, muy ambiguo, porque autorizar la tumulación de un miembro es criminal. Según algunas reconstrucciones, la banda de la Magliana habría ayudado a cerrar una disputa económica abierta entre el Vaticano y el fallido Banco Ambrosiano. Otro caso que pone en el centro a la banda de la Magliana. Ya lo hemos visto. Danilo Abruzzati muere asesinado por los disparos de un guardia de seguridad mientras huía después de herir a alguien en la pierna. Roberto Rossone, vicepresidente del Banco Ambrosiano. Estamos en 1982, la banda está en la cima de su fortuna y el Banco Ambrosiano está quebrando. Quiebra por una compleja red de historias, eventos y personajes. Está la P2, está Michele Sindona, está Geli, está obviamente Roberto Calvi, quien será encontrado muerto colgado de un andamio bajo el puente de los Fratineri. En Londres está su secretaria, Graciela Corrocher, que cae, se dice que por suicidio, desde la sede central del Banco Ambrosiano, el día antes de que encontraran el cadáver de Calvi. Está el colapso multimillonario. Pero entonces la banda de la Magliana habría facilitado algo en este asunto, obteniendo a cambio esa compensación para De Pedis, un entierro destacado dentro de la basílica. Ese entierro se había convertido en un símbolo, la criminalidad que logra entrar incluso dentro de la Iglesia Católica. La banda de la Magliana, además del tráfico de drogas y la extorsión, tuvo ramificaciones con la mafia siciliana. Consideren a Mario Agliaroro, el alias Pippo Calò, cajero de la mafia que operó mucho tiempo en Roma, vinculado a la logia P2 y partes del Estado. Piensen en el llamado Super Sismi de Paciencia, una estructura paralela de la que se ha hablado muchas veces. Renatino De Pedis supo navegar en este mar turbio, construyendo una posición que lo hacía un interlocutor poderoso y temido por muchos personajes. Este contexto hace más comprensible por qué su entierro y las circunstancias relacionadas con él se convirtieron en objeto de investigación, aunque con retraso. No solo una grave anomalía, sino una clave para acceder a las redes que unen el poder económico, el criminal y el institucional. Pero entonces, volvamos al porqué de ese entierro, porque ahí hacemos la hipótesis de que el entierro podría haber sido parte de ese contrato. Un pacto con el diablo. De Pedis habría garantizado algunos favores inconfesables al Vaticano o a alguien de los círculos relacionados. Y la basílica como lugar de entierro habría sido una señal tangible de una recompensa inconfesable. O quizá la tumba como símbolo de encubrimiento. Existe la hipótesis de que la tumba impidió o retrasó las investigaciones sobre el caso Orlandi, representando una forma de silenciar los asuntos delicados. Y la llamada telefónica. La llamada es una especie de advertencia. La llamada anónima funcionó como una acción de distracción o de presión. Si quieren la verdad, vayan a mirar. Se activaron verificaciones que años antes parecían impensables o innecesarias. La pista Orlandi Magliana, Vaticano. Si la banda de la Magliana tuvo un papel en el secuestro de Emanuela, entonces la presencia de De Pedis en la basílica adquiere una nueva luz. Ya no solo favores, sino complicidad, silencio, connivencia, del latín connivere, cerrar los ojos. Muchas preguntas siguen abiertas, así que intentemos hacerlas también nosotros. ¿Por qué las autoridades de la Basílica de Sant'Apollinare y el Vicariato de Roma autorizaron la tumulación de De Pedis? ¿Bajo qué criterios o presiones? ¿Qué contenía exactamente la carta de certificación del rector Vergari, que definía a De Pedis como un gran benefactor de la sociedad romana? La tumba sí fue abierta,
los restos analizados. No se encontró nada extraño. Pero, ¿por qué se dejó ese lapso de tiempo? Gran retraso entre la llamada, la aprobación del Vaticano y la apertura. 2000, 5-2000, 10-2012. Existió una autoridad investigadora. ¿Y todo eso? La desaparición de la pobre Emanuela. ¿Cuánto peso tuvieron las declaraciones de Sabrina Milardi? Y finalmente, ¿en qué medida? La presencia de De Pedis en la basílica es símbolo de un sistema que permitió la infiltración criminal en instituciones religiosas, civiles y estatales. Son preguntas que merecen respuestas, pero no las tenemos. La historia de Renatino, desde Testaccio hasta su entierro en la basílica, va más allá de la simple crónica negra. Es un paradigma de una Italia permitiendo la ilegalidad y de una iglesia implicada en los enredos de la criminalidad romana, que va más allá del chantaje y llega al poder. Y la llamada anónima al programa ¿Quién lo vio?, reveló que tras la desaparición de Emanuela Orlandi, podía haber una historia más amplia, llena de silencios, encubrimientos, acuerdos y complicidades. La tumba de Renatino, ahí, en esa basílica, fue una presencia física. Una inquietante metáfora de lo que ocurre cuando la línea entre el bien y el mal, la iglesia y la mafia, la policía y el poder, se vuelve casi imperceptible. Y hoy, mientras analizamos nuevas piezas de ese rompecabezas intrincado que era la banda de la Magliada, mientras se sigue buscando la verdad sobre tantos crímenes importantes, sobre tantas desapariciones, sobre tantos misterios, queda una advertencia. Y esa advertencia es que la verdad, lamentablemente, todavía está lejos. Se suele decir que el silencio tiene muchísimas puertas, y quizá una de esas puertas, una de las más macizas y más difíciles de abrir, durante mucho tiempo estuvo ahí, cerca de la Plaza Navona, en la Basílica de Sant Apolinario.